Hoy en Las Picaditas tenemos al ex ministro de Trabajo y Producción, Jorge Villasante, y vamos a hablar acerca del tema de trabajo, que es algo que a ustedes les ha venido preocupando, porque como sabemos, varios peruanos han perdido el trabajo, solo en Lima son 2.7 millones de desempleados. Gracias por esta entrevista, doctor Villasante. No, Carla, un gusto poder estar en Picaditas y poder conversar contigo a tu entera disposición. Bueno, queríamos empezar por cómo ve usted el panorama del tema de la reincorporación de todas estas personas que han perdido el trabajo, ¿no es cierto?, durante la pandemia. No hemos escuchado mucho de eso tampoco en el mensaje presidencial. A ver, en el mensaje presidencial se han dado algunas cifras que, en mi opinión, son cifras que no corresponden, primero, al concepto mismo. El presidente ha hablado y ha dicho que, por ejemplo, en el sector minero se habrían generado, ¿no?, aproximadamente 140.000 puestos de trabajo, y habló de haber generado, por otro lado, 80.000 puestos de trabajo. El tema es el siguiente, Carla. No es que se hayan generado nuevos puestos de trabajo. Lo que ocurre es, como todos sabemos, a partir del 16 de marzo ha habido medidas dictadas por el gobierno, el estado de aislamiento, empresas que han dejado de trabajar, de producir, de prestar servicios, ¿no? Y entonces se ha producido propiamente un periodo de inactividad. Como tú sabes, muchas de las empresas también han recurrido a estos procesos de suspensión perfecta de contratos de trabajo. Por otro lado, hay la no renovación de los contratos de trabajo. Y entonces lo que ha venido ocurriendo, hablemos en julio, es propiamente que hay empresas que han reiniciado actividades, claro, y a partir de reiniciar actividades vuelven a tomar a sus trabajadores, ¿no? Entonces no es que se generen nuevos puestos de trabajo, porque generar nuevos puestos de trabajo significan nuevos centros de trabajo, nuevas empresas, hablemos nuevos centros mineros que entran en producción. Eso no ha habido en realidad. Lo que está habiendo es una suerte de recuperación, pero la cifra más dramática es la que tú bien refieres. En Lima Metropolitana, en el trimestre, comparando el trimestre abril, mayo, junio del 2020 versus el 2019, lo que tenemos es una caída del empleo de 55%, 55%. Y eso afecta más a mujeres y a jóvenes. Y para recuperar eso, digamos, más bien son las empresas las que han quebrado y no necesariamente que se hayan creado nuevas empresas. Y para que se creen nuevas empresas, ¿qué tendría que pasar en nuestro país? Sí, a ver, lo que ocurre es que el gobierno ha tenido una mirada, y tú obviamente has comentado también en otros programas el tema de Reactiva Perú. Efectivamente, fondos que se han destinado, recursos que se destinan desde el Estado para destinarlas a las empresas con créditos blandos, un año de gracia, tasas de interés a bajo porcentaje, pero la pregunta es ¿a quiénes ha beneficiado esos fondos, ese programa? En particular, el programa ha beneficiado a grandes empresas que han recibido, las grandes han recibido en promedio 10 millones de soles de crédito a través del programa. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas, que son las que generan más del 70% del empleo en el país, no han recibido, en global, no han recibido más de 800 millones de soles. Por eso no ha funcionado. Fíjate, no ha funcionado, y no ha funcionado además porque hay demasiada lentitud. Pero hay algo que yo quiero precisar. Hay casos de estudios de abogados, de pronto no tengo nada con los colegas que tienen sus estudios de abogados, pero hay algún estudio de abogados, por ejemplo, que ha podido recibir 4 millones de soles, ¿no? Como parte del programa. Claro. La pregunta es, ¿cuánto empleo ha generado ese estudio de abogados? ¿No? Claro, no. Y si yo destinase 4 millones de soles, Carla, a 100 microempresas, te aseguro que generan miles de puestos de trabajo. Es decir, el concepto está errado. Estoy dándole plata a quienes en buena cuenta no están y no son activos en generación de empleo. Aquí tenemos que ubicar cuáles son aquellas actividades que
pueden efectivamente ponerse a trabajar en una coyuntura como estas y fácilmente generar empleo. Como sabemos, las MIPES con poca inversión son capaces de generar importantes puestos de trabajo. ¿Es demasiado tarde, digamos, para darle un apoyo a las MIPES o que se puedan generar más MIPES en estos momentos? Yo diría que el gobierno aún está a tiempo, porque en esta coyuntura en particular, el propio Estado puede demandar de las MIPES la provisión de, hablemos, bienes y servicios. Mira, en todo lo que significa la pandemia, se requiere para lo que es hospitalización en camas, se requiere lo que se llama ropa de cama, ¿no? Que muy bien pueden ser fabricadas y fabrican las MIPES en el país. Hay MIPES de calidad que pueden proveer buenas prendas de cama, valga la redundancia, para, por ejemplo, hospitales, clínicas, ¿no? Entonces, la idea es que el gobierno tiene que focalizar e identificar hacia qué sectores se pueden destinar estos recursos. Pero creo que para eso se requiere una mirada más allá de los escritorios. Creo que el gobierno, entre comillas, ha estado focalizado en enfrentar la parte médica, pero por otro lado hemos ido descuidando el tema del empleo. Hemos facilitado un proceso de suspensión perfecta de contratos de trabajo que, dicho sea de paso, al día de hoy estoy convencido que no más del 70% de las solicitudes de las empresas que optaron por la suspensión perfecta han sido resueltas por el Ministerio de Trabajo. Es decir, el gran porcentaje finalmente van a ser aprobados vía lo que se llama el silencio administrativo positivo, porque no ha habido capacidad para resolver esas solicitudes. Durante toda esta pandemia, ese panorama que vemos es de crisis, me imagino que se habrán cometido varios abusos laborales también, ¿no? Sobre todo con el tema de la suspensión perfecta. Desde su punto de vista, ¿el Ministerio de Trabajo empezó bien con estas normas que hizo al inicio de la crisis sanitaria? Primero, el gobierno ha tenido mucha dubitación y ha tenido marchas y contramarchas. Cuando se inició el proceso de aislamiento social obligatorio y a partir propiamente del 16 de marzo, se dijo, oiga, aquí lo que debe operar es una licencia con goce de haber recuperable, ¿no? Y cerró, en mi opinión, cerró la posibilidad de la suspensión de los contratos de trabajo. Después de decir que no iba a optar por la suspensión, bueno, finalmente a una semana que la CONFIEP le cursó una carta al gobierno, el gobierno aprobó un decreto de urgencia y habilitó la suspensión perfecta de labores. Pero también hay que decir, creo con criterios que en el camino han sido modificados, ¿no? Y que no han sido, diría yo, del todo operativos. O sea, hay un procedimiento demasiado complejo, ¿no? Y que, como te decía, al día de hoy nos permite decir que el 70% de esas solicitudes no han sido evaluadas como correspondería. Porque de hecho, fíjate, Carla, el concepto, hay casos de empresas, microempresas pequeñas que de pronto han pedido la suspensión perfecta, fíjate, de un contrato de trabajo, ¿no? Pero hago todo un procedimiento, ¿no? Para esa empresa, para que pueda acreditar si es que procede o no procede la suspensión de ese contrato de trabajo. Y en cambio hay otras empresas que, claro, son en algunos casos cientos de trabajadores que han pasado a la suspensión perfecta. No ha habido una buena mirada para pensar que ante una situación de estas iban a venir miles de solicitudes. Son más de 40.000 comunicaciones que han comprendido a más de 200.000 trabajadores, ¿no? Pero algo que tú señalabas era el tema de abusos o eventualmente incumplimientos, de inobservancia de normas por parte de los empleadores. Y creo que el principal problema en el país ha sido básicamente la no renovación de los contratos. ¿Qué es lo que ocurre? En el Perú, muchas veces la excepción termina siendo la regla, como tú sabes, ¿no? Entonces, en materia laboral, se supone que la regla general es que los contratos de trabajo tienen que ser a plazo indeterminado. Es decir, yo contrato a un trabajador
pasa un periodo de prueba, superado el periodo de prueba, ese trabajador tendría que tener garantizado su empleo hasta en tanto la empresa subsista. Claro, si la empresa cierra sus puertas, eventualmente quiebra o toma una decisión los accionistas de extinguir la empresa, bueno, esa es una causa de extinción de los contratos de trabajo. Pero gran parte de los contratos que existen en el Perú, y hablamos aquí de los contratos reportados, registrados ante el Ministerio de Trabajo, un alto porcentaje son los contratos modales, los contratos a plazo fijo, que estos que van venciendo cada 30 días, cada 60 o en el mejor de los casos cada 90 días, ¿no? Ajá. Y lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Y durante el estado de emergencia es que las empresas han optado, claro, vencía un contrato y ya no lo renuevo. Pero esos contratos, ojo, muchos de esos contratos estaban ya desnaturalizados. Se han dado casos, Carla, de empresas, por ejemplo, el sector farmacéutico, que uno diría, oiga, en una situación como esta, ¿requieren o no trabajadores? Claro que los requieren, pero han optado por no renovar contratos o por suspender contratos. Y eso pues es absolutamente inconsistente en realidad a una condición como la que venimos viviendo en el país. ¿Y qué hacer, no? ¿Qué puede hacer el trabajador? En teoría tendría como único aliado al ministro de Trabajo, pero muchos peruanos sienten que realmente no los representan, ¿no? Sienten que es la gran empresa la que gana, o bueno, la empresa formal en todo caso. Sí, de hecho los trabajadores tienen la opción de recurrir a la SUNAFIL. Ahora, el tema es cuán ágil y cuán rápido puede actuar la inspección de trabajo para responder a una denuncia de trabajadores. En verdad, se ha aumentado un poco el número de inspectores en el país, pero el problema es con tanta carga que ha habido de la suspensión de contrato de trabajo y un proceso tan engorroso que los inspectores hoy día están saturados. Entonces, posibilidades de tener inspectores, uno, que en esta condición o en condiciones como las que vivimos, claro, tienen que verificar, por ejemplo, los temas que estamos conversando, si el contrato fue o no desnaturalizado, por qué no le renovaron el contrato, por qué algunos casos se han producido despidos de hecho. Finalmente, sabe que no hay actividad, la empresa está cerrada y hay despidos de hecho también, ¿no? Situación frente a la cual la SUNAFIL no ha tenido la suficiente capacidad operativa, la suficiente capacidad de respuesta, y lo otro es, debo decir también, porque los inspectores de trabajo, como es natural, le han pedido al ministerio, a la SUNAFIL, le dicen, perfecto, tú quieres que yo vaya a hacer mi trabajo, que vaya a los centros de trabajo, que verifique las condiciones, pero primera condición, tú me garantizas y me provees de los equipos de protección que yo requiero para realizar mi labor en estas condiciones. Si no tengo esas condiciones, yo no me puedo exponer. ¿De acuerdo? Entonces, en verdad, ha habido una primera etapa en que los inspectores de trabajo dijeron, la única posibilidad de realizar nuestra labor es de manera remota. Y ese ha sido otro tema también. En el Estado en general, lo que tenemos es una administración pública casi paralizada. ¿Por qué? Porque no ha existido la capacidad de organizar el trabajo remoto, pudiendo realizarlo. Fíjate, seguramente uno diría, el Poder Judicial, si uno ve, hay casos de procesos esperando sentencias hace 2, 3, 4 años. Durante este periodo de pandemia y eventualmente el periodo de suspensión de actividades, hablando propiamente del 16 de marzo a abril, a mayo, a junio propiamente, es un tiempo en el que jueces pudieron haber despachado, pero no se tomaron medidas, ¿no? Y lo que hemos hecho es prácticamente embalsar mucho más aún las demandas de servicios que hoy día están irresueltos en el Estado, ¿no? Bueno, eso está complicado. ¿En estos momentos hay algún tipo de camino aprovechando esta crisis para formalizar a más peruanos? Porque hemos hablado ahorita de los que son formales, pero hay una gran cantidad de trabajo informal en nuestro país. Sí, yo tengo ahí una opinión. Quisiera equivocarme, pero me parece que lo más evidente, y los hechos lo van demostrando, es que al final la informalidad o el grueso del sector
formal que podía existir a la fecha va a reducirse y va a pasar a este sector. ¿Por qué? Más aún, Carla, cuando yo le pongo una serie de exigencias, de medidas, hago complicado el cumplimiento de las normas. Fíjate, Carla, se han venido dictando normas y se dictan todos los días, ¿no? Y en verdad un abogado que de alguna manera quiere estar al día con el seguimiento de las normas, todos los días lo primero que tienes que hacer es de pronto sentarte frente a la computadora y comenzar a revisar las normas que se han publicado en el peruano. No solo las de hoy día, porque de pronto a la medianoche, ¿no? A las 11 de la noche, 11:30, 11:50 del día anterior, publicaron una edición extraordinaria. Entonces tengo que revisar esas normas. Entonces, se han dado, por ejemplo, estos protocolos para reinicio de actividades en cada uno de los sectores, cada uno con sus propias exquisiteces, diría yo. Pero ¿qué pasa? Si las normas son, a ver, yo diría, si las reglas son básicas para evitar contagios, ¿qué hay que buscar? Distanciamiento social, lavado de manos, protección, ¿no? Y de acuerdo a cada actividad seguramente hay particularidades, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que estar dictando normas sectoriales por cada uno, ¿no? Y la pregunta es, una empresa que tiene 10, 15, 20 trabajadores, ¿podrá cumplir las normas? Yo he tenido oportunidad de pronto de ver casos, una empresa de transportes con 5 trabajadores que de acuerdo a las normas que dictó en algún momento el Ministerio de Salud, tenía que tener una enfermera. 5 trabajadores en el sector transporte, es una empresa de transporte turístico. Ajá. La pregunta es, ¿esa empresa puede tener una enfermera? Más aún cuando en condiciones como estas lo que requerimos es que todos los profesionales de la salud más bien estén abocados a lo que son servicios asistenciales, servicios de salud, ¿no? Es decir, de manera directa vinculados a la atención de pacientes. Pero lo que pasa es que se han ido dando marchas y contramarchas. Recordarás tú, hubo un debate hace aproximadamente 2 meses, el tema del índice de masa corporal, a ver si los gorditos trabajaban, no trabajaban, ¿no? Y el gobierno ha ido dando marchas y contramarchas. Sí, la edad, 65 años, no, 60 años, ¿no? Es decir, en verdad ha faltado propiamente decisiones y orden, diría yo, ¿no? Pero la gente está desesperada por trabajar, ¿no? Justamente en el tema del índice de masa corporal, que lo pusieron en un nivel que creo que solamente los obesos mórbidos no podían trabajar, y después todos los gorditos, Sí. ¿sí? Quería hacer una consulta justamente de en qué momento se van a reactivar el tema de los trabajos. ¿Habría que esperar a la fase 4? ¿O es un tema ya de que, por ejemplo, reactiven los proyectos mineros? A ver, yo diría, claro, hay todavía actividades que están, algunas pendientes, ya casi todas se han ido liberalizando, pero ojo, que habrá que tener en cuenta que la realidad en el país y como va desarrollándose propiamente o evolucionando el COVID, lo que vamos a tener es que definitivamente todavía no es posible retornar al 100% de normalidad. Hoy día se acaba de dictar un decreto supremo, el decreto supremo 135 del año 2020 de la PCM, por el cual se extiende el estado de emergencia nacional por 30 días, todo el mes de agosto, y hay algunas regiones, por ejemplo, la región, yo soy cusqueño, Cusco, provincia, y la Convención, que es la segunda provincia en importancia en la región, Cusco, están en estado de aislamiento social obligatorio. En esa condición, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Cusco una actividad importante es el turismo, ¿no? Claro. Obviamente, con una medida de estas, que por lo demás sí se justifica seguramente por las condiciones médicas y por el colapsamiento de los servicios de salud, obviamente ahí no puede haber actividad económica y el turismo a nivel nacional va y ya sufre graves consecuencias. Ya se ha anunciado que probablemente los vuelos internacionales recién puedan estar reiniciándose hacia fines de año o enero del próximo año, lo que significa que turismo receptivo tenemos 0 actividad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que trabajadores de ese sector
que emplean aproximadamente a 700.000 personas, creo si la cifra no me es esquiva, ¿no? Obviamente no van a poder volver a actuar, y el sector turismo está ligado a hoteles y está ligado también a restaurantes, a transporte también, ¿no? Entonces es un encadenamiento, ¿no? Una actividad genera otras necesidades y habrá que decir, no va a ser posible seguramente, y allí habría que pensar entonces en medidas que el gobierno tiene que adoptar, que dicho sea de paso, las anunció en junio, Carla. En junio el gobierno anunció, y recordarás tú, se habló de Arranca Perú, se dijo Sí. Arranca Perú, ¿no? El 28 de julio el presidente en el mensaje en el Congreso de la República dice, arranca, inicia en agosto. Oiga, lo anuncian en junio y va a arrancar en agosto. Ahora no sé si es agosto de este año o el próximo año, de pronto cuando ya no esté el señor Vizcarra. Es que aquí las medidas tienen que ser rápidas, porque en verdad, semana que pasa es semana que estás perdiendo. Y aquí el gobierno tendría que poner de una vez en marcha la ejecución de pequeños proyectos de infraestructura social productiva, infraestructura básica, a través de generación de empleo temporal, vía los núcleos ejecutores, ¿no? Que permitan ejecutar obras en centros educativos, centros de salud, caminos vecinales, postas sanitarias, eventualmente pueden ser canales de riego, ¿no? O reservorios que requieren trabajo, lo importante de estas obras es que requieren uso intensivo de mano de obra y no son grandes empresas las que ejecutan esos proyectos, que es básicamente proyectos de mantenimiento, de conservación de infraestructura. Bueno, justamente se dijo que un gran generador de trabajo iba a ser la reconstrucción del norte, ¿no? Sí, pero lo de la reconstrucción del norte, mira, ya tiene prácticamente 3 años, ¿no? Yo recuerdo que el señor Vizcarra apenas asumió la presidencia de la República, visitó el norte, dijo que le daba vergüenza ajena, se indignó porque no se había avanzado en la ejecución de la reconstrucción del norte. Después de 2 años de ser presidente de la República, anuncia como una gran solución el contrato gobierno-gobierno con el gobierno del Reino Unido para que se hagan cargo de la ejecución de esos proyectos, ¿no? Bueno, el tema es si le va a alcanzar tiempo al señor Vizcarra para terminar la reconstrucción del norte y también cumplir las promesas que le ha hecho al país. Habló de 100 colegios el año 1000 colegios, perdón, el 2019 y 80 hospitales, Sí. ¿no? Al día de hoy ninguno de esos se ha inaugurado, ¿no? Entonces, el tema es que se busca y se tiene que tener más velocidad. El Estado, los temas de ejecución presupuestal, no voy a repetir cifras, pero en el propio gobierno central, si hay 2 o 3 ministerios que han ejecutado 50% de su presupuesto, es mucho. Y hay entidades en el propio sector salud, no se ejecutan los presupuestos. Lo del Ministerio de Educación es clamoroso, ¿no? Se cae el proceso de licitación para la adquisición de 1.500.000 tablets, que afectan ¿a quién? A los niños jóvenes de las zonas altoandinas y de la selva del país, ¿no? Quería hacerle la consulta con respecto a, nuevamente, el tema de la formalización. Tengo entendido que hay un programa que se llama Tu Empresa o Mi Empresa, que con Sí, 100 mi soles ya, empresa. mi empresa, que con 100 soles ya puedes formalizar tu empresa y ser empresario, ¿no es cierto? Con todas las de la ley. Y eso es algo que mucha gente no sabe. Y se impulsó, o sea, usted le impulsó, tengo entendido. Sí, a ver, mi empresa surge como un programa orientado básicamente a poder buscar, uno, que eliminar todos aquellos trámites engorrosos que existen para poder crear una empresa, ¿no? Y que a través de un solo procedimiento puedas tú obtener tu inscripción en registros públicos, el RUC, la licencia municipal. Pero todos estos esfuerzos de alguna manera se han ido diluyendo en el tiempo. Y volvemos al concepto, claro, queremos formalizar, queremos invitar a la mayor cantidad de empresarios del país, y cuando hablo de empresarios no del grande necesariamente, hablo también del microempresario,
que es aquel que genera puestos de trabajo tanto para él como para otras personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto facilitamos? Uno, la constitución precisamente de empresas. Está bien esto, oye, hacerlo efectivamente sería importante, y más que ello también es que tiene que ir de la mano con asistencia, por ejemplo, con lo que es crédito, ¿no? Porque tú sabes que el sector de la microfinanza en el país es un sector que no ha sido atendido por la gran banca. Es un sector que ha sido atendido básicamente por las cajas municipales, las cajas rurales, las cooperativas, ¿no? Porque en verdad a un banco pensar en otorgar un crédito de 20.000 soles a una microempresa le es muy costoso, dicen ellos, y es muy engorroso, ¿no? Y finalmente es un capital de mucha inversión. En cambio, una microempresa, oye, así va y efectivamente atiende la demanda de los microempresarios. Entonces, también tenemos que pensar en lo que se llama la inclusión financiera y ver que efectivamente las MIPES tienen que tener parámetros, y en esta coyuntura más aún, parámetros que le permitan acceder a crédito en condiciones rápidas, pero eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Bueno, algunos caminos se podrían sacar de esta entrevista para que tome el gobierno, ¿no es cierto? Y se empiecen a reactivar nuevamente los puestos de trabajo en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, don Jorge Villasante. En verdad le agradezco mucho haber tenido esta comunicación. No, Carla, un gusto y en cualquier momento a su disposición. Saludos. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.